Entonces, comenzamos. Bienvenidos todos al gran seminario de neurocirugía. Vamos a hablar hoy de aneurisma de la arteria basilar. Pues en aras del esquema de tiempo que tenemos, vamos a ser un poco más específicos. Vamos a tener un enfoque más microquirúrgico y más desde la descripción anatómica quirúrgica de esta enfermedad que pues, nos fijamos esta semana y realmente hemos hablado poco de esto en nuestros seminarios e inclusive en las charlas de vascular también ha sido así. Sabemos que el aneurisma arteria basilar pues tiene una relación estrecha pues a nivel posterior con el tallo y adelante y lateral con la base del cráneo, lo cual siempre ha planteado unos retos bien importantes desde la visibilidad, el acceso y el control de la enfermedad. Esa misma ubicación implica una alta morbilidad y una alta mortalidad entre los aneurismas intervenidos que se han descrito en la literatura. Una posibilidad, si bien casi todos tienen posibilidad de hidrocefalia mayor, entonces en el aneurisma arteria basilar, dado el calibre de la arteria, el grado de sangrado que se puede tener. Y entonces hay unos patrones de angioarquitectura, de ubicación de angioarquitectura que en ocasiones pueden favorecer la microcirugía, aunque como vamos a ver en los últimos 20-25 años, el abordaje endovascular va ganando un gran espacio. La epidemiología sigue siendo la misma descrita desde hace 30 años. Aproximadamente 10 a 15% de los aneurismas documentados pertenecen al sistema basilar. De esos, el 63%, lo que hace que globalmente sea entre 6 y un 8%, se ubican en el tope de la basilar, en la bifurcación, y tienen una alta tasa de ruptura por año, cercana al 14% una vez se han identificado, teniendo pues una prevalencia un poco superior en mujeres. Para que tengamos un contexto de lo que ha implicado la epidemiología y los estudios en las decisiones quirúrgicas de esta enfermedad, brevemente voy a describir, digamos, 3 estudios principales que se dieron a principios de los 2000, que son prospectivos, que tienen un gran número de pacientes que se sometieron a clipaje versus aneurisma y que, digamos, que cambiaron la perspectiva sobre la intervención microquirúrgica versus endovascular para los aneurismas y particularmente para los que pertenecen a la circulación posterior. El ensayo del Barru, entonces, que se hizo por 6 años, demostró entonces que la diferencia, por ejemplo, entre clipaje y manejo endovascular en el momento del alta no era muy grande. En cuanto al ranking score, de pronto a los 6 meses era un poco peor. Entonces, en los pacientes que se llevaron a clipaje y se equiparaba a los 6 años. No eran unas P significativas, sin embargo eran unos resultados similares en esos momentos. Se demostró también que la tasa de retratamiento en el seguimiento a 6 años para el manejo con coils era del 16.4% versus el 4.6%, teniendo menos tratamiento en el clipaje. Hasta ahora vamos hablando, digamos, de unas diferencias que favorecen el abordaje microquirúrgico, y en cuanto a la obliteración, pues había una diferencia también notable que se acentuaba inclusive en el tiempo. Voy a utilizar el puntero de la aplicación cuando había una tasa entonces de obliteración en el manejo endovascular del 57.9 versus un 85 en el posoperatorio inmediato, que a 6 años saltaba al 95% versus un 47%. O sea, había un descenso en la tasa de obliteración en el seguimiento. Se habló también en este estudio de un aumento entonces
de la mortalidad. Y digamos que ese fue uno de los aportes del ensayo del barro. Es muy importante aclarar que, como vemos, la diferencia acá entre la localización posterior y anterior fueron muchos más los aneurismas intervenidos o sometidos pues a ensayo respecto a la proporción de los posteriores, y digamos que no hubo una diferenciación o una estratificación en cuanto a los eventos adversos, en cuanto al nivel de oclusión. En otro estudio entonces también tenemos, ahora sí, a 30 días, una diferencia de mortalidad relacionada con cirugía que respecto al grupo, el grupo aquí se dividió, digamos, en 4 grupos, grupos 1 y 2 del grupo de microcirugía. El grupo 1 era aneurisma no roto, el grupo 2 con hemorragia subaracnoidea y así mismo para el endovascular. Entonces, la muerte relacionada con la cirugía, digamos que no marcó mucha diferencia, un 1.8 versus un 2% en la comparación microquirúrgica con endovascular. En cuanto a la disabilidad en el ranking, tampoco, pero a un año, pues ya teníamos una diferencia de un 2.7 versus un 3.4 y un conglomerado entonces de morbimortalidad del 12.6 versus un 9.8 que era menor en el endovascular. Estamos hablando entonces de un estudio prospectivo. Del mismo modo entonces se evaluó los resultados quirúrgicos medidos en el criterio de la escala Rankin a un año para la circulación anterior o posterior, siendo, digamos, habiendo una relación clara en la tasa de complicación respecto al tamaño. Son rangos de 12, de 13 a 24 y mayor a 25 milímetros. Y se encontró pues que había entonces un mayor compromiso porcentual del ranking para los pacientes que fueron sometidos entonces a cirugía versus los endovasculares. Y finalmente el otro estudio era el ISAT, que también comparó en más de 2.000 personas entonces los resultados a nivel endovascular. Se encontró entonces que se completó el procedimiento en 92.6% versus un 96.5% para el microquirúrgico, y la tasa entonces de aneurisma que no se pudo cateterizar porque la anatomía no era favorable era del 3.4% respecto al 1.4%, favoreciendo en esta tabla al abordaje entonces microquirúrgico. En las escalas entonces para secuelas de los pacientes por el Modified Rankin Scale, entonces los pacientes asintomáticos eran porcentualmente mayores respecto a los pacientes asintomáticos endovascular versus microcirugía. Tendencia entonces que se mantenía a un año de seguimiento, y tendencia entonces que iba aumentando cuando estamos hablando de mayor compromiso neurológico de los pacientes. Entonces, cuando ya estábamos hablando de una escala de 3, los pacientes que ya requerían un soporte pues externo para su dependencia, entonces hay una diferencia del 10 al 17.8% en los 2 meses inmediatos, una mejoría parcial, pero aún pacientes más comprometidos en microcirugía. El desenlace de fallecimiento desde los 2 meses era superior 7 versus 7.9%, e inclusive a un año aumentaba. Y cuando se medía entonces desde el promedio del 3 al 6, pues se veía que había una diferencia importante de un 26 versus un 36%, que se sostenía una diferencia casi del 8% a un año. Hecho que
tiene una validez estadística que generó entonces, digamos, un aumento de la indicación endovascular en los aneurismas. Cuando estamos hablando nuevamente de la oclusión completa, sin embargo, se sostenía la diferencia que vimos en los estudios anteriores de mayor clipaje microquirúrgico, un 82 versus un 66% de oclusión completa. Y en la tasa de resangrado, además había mayor tasa de resangrado, entonces en el seguimiento del tiempo, luego del procedimiento a 30 días durante el primer año y luego del primer año seguía siendo una tasa superior de resangrado en el manejo endovascular versus el neuroquirúrgico. Por la manipulación cortical que implica la microcirugía especialmente, se demostró también que podía haber mayor ocurrencia de convulsión. Recuerden que estamos hablando de 33 de 1000 personas versus 16 de 1000 personas. Y pues en el mapa se estableció, se estratificó entonces la localización del aneurisma y el beneficio que favorecía la intervención endovascular, teniendo una evidencia muy clara para el manejo endovascular a nivel de circulación posterior, especialmente de la carótida interna, y globalmente se favoreció el manejo endovascular. Son 3 estudios entonces de un carácter prospectivo, de una validez estadística importante, un número grande de pacientes evaluados que cambiaron el panorama y que particularmente, como les decía, para la intervención en circulación posterior, favorecieron más el manejo endovascular que el microquirúrgico, y digamos que pues se puede tratar en otra ocasión, pero en estos estudios no hubo una clara estratificación tampoco de la arquitectura y de las características de esos aneurismas a nivel posterior. Estamos hablando del tamaño, estamos hablando del cuello, de la relación cuello-domo, de la presencia de un bled, hechos que digamos que son criterios que vamos a ver más adelante, que pueden favorecer una decisión microquirúrgica versus endovascular, y que digamos que al ser unos estudios que hablaban de la enfermedad aneurismática en general, no se hizo de pronto esa separación, esa estratificación, sino que la evaluación de mortalidad y morbilidad fue absolutamente global. Discusión y madera pues que ha existido durante años, porque recuerden, pues listo, vemos mayor morbimortalidad, pero digamos que del mismo modo también es innegable que las tasas de oclusión y de resangrado son mayores en el abordaje microquirúrgico. Viendo esquemáticamente entonces la anatomía de la basilar, entonces aquí tenemos una visión inferior. Vamos a utilizar entonces el puntero láser, donde tenemos a nivel posterior, entonces tenemos el puente y el mesencéfalo, tenemos el tip o la bifurcación de la basilar desde donde parten entonces los segmentos P1 y que se encuentran ubicados en la cisterna interpeduncular limitada por la membrana de Liljeqvist. Además, en estrecha relación entonces con el tercer par, que digamos que toma una dirección de medial a lateral y nos separa además la cerebelosa superior de la P1, y digamos que es un marcador anatómico importante por si uno alguna vez tiene confusiones para tratar de identificar la bifurcación. Porque digamos que en esta anatomía ideal es fácil apreciar, pero no siempre la basilar tiene ese comportamiento recto, en ocasiones es tortuoso, hecho pues que también facilita de hecho la aparición de aneurismas no necesariamente en el tip, sino en el trayecto o a nivel de la separación entonces precisamente entre la cerebelosa superior y el P1. Además, entonces,
Aquí ya vamos viendo que Lilliquist nos separa la unión de la comunicante posterior, que es, valga la redundancia, la que nos va a marcar entonces la diferencia entre el segmento precomunicante, que es el P1, y el poscomunicante, que es el P2, que está dividido además entonces en una porción crural o anterior y la porción de la cisterna ambiens, que es posterior. Y que dura hasta el momento en que ya es P3 en relación con la cisterna cuadrigémina. Es importante hablar entonces de esta anatomía porque, como vamos a ver más adelante, digamos en el procedimiento de disección quirúrgica, conocer esta ubicación de las P1, P2 respecto a las cisternas es importante para guiarnos y poder llegar al tip. Del mismo modo, entonces, podemos apreciar que la basilar tiene unas perforantes. En la bibliografía del Roton están establecidas pues de 3 a 18, la mitad de ellas sale a nivel posterior, entonces no son, digamos, una preocupación muy importante en cuanto al abordaje quirúrgico. Hay un 25 a 30% que tienen una salida lateral y digamos que la ubicación de la salida de las perforantes posteriores en el último centímetro, en el centímetro pues más craneal de la basilar, no es importante, lo cual da cierta tranquilidad respecto a hipotéticos puntos ciegos cuando uno tiene un aneurisma en el tip de la basilar. Este corte, bueno, extraído también de la literatura del Roton, es muy importante porque entonces ya estamos viendo a un nivel sagital el comportamiento de la basilar, que tiene entonces una desviación hacia posterior y una bifurcación que tiene una relación casi siempre, pues en promedio anatomía de 1.3 milímetros respecto al proceso clinoideo posterior, y esa ubicación que puede ser superior o paraclinoidea o infraclinoidea es importante para definir el abordaje microquirúrgico por el cual se quiere llegar a un aneurisma del tip de la basilar. A nivel superior entonces podemos encontrar esa membrana de Lilliquist con su subdivisión entonces diencefálica y mesencefálica, y que nos identifica entonces la relación del tip de la basilar con la cisterna crural. Y a nivel entonces lateral hacia el fondo, entonces vemos esa relación del tercer par que, recuerden, nos está además en relación con Lilliquist. La disección del tercer par está estrechamente relacionada entonces con la búsqueda de la apertura de la membrana de Lilliquist, y este tercer par nuevamente, esto se encuentra entonces lateral y marcándonos la división entonces entre el segmento de la cerebral posterior y el segmento entonces de la cerebelosa superior. Aquí vemos entonces unas, pues a nivel continuo, entonces vemos las perforantes nuevamente. Recalco entonces Lilliquist y su separación entonces de la cisterna interpedicular, que debemos siempre identificar para poder hacer al tip. Aquí los cuerpos en relación y muchas veces en relación superior, entonces con aneurisma de proyección superior o posterior que se pueden indentar, entonces buscando el mamilar, el techo del tercer ventrículo. Entonces, nuevamente, me interesa esta imagen sobre más claramente la relación de la comunicante con los segmentos precomunicantes, poscomunicante, la relación del P2 entonces con la cisterna crural. Aquí del lado contralateral vemos entonces la P2P, y acá pues además estamos encontrando
ya una descripción más que es muy importante, y es la presencia de las talamoperforadas posterior y anterior, la anterior a la comunicante, y la posterior, pues acá se ve muy lateral y de hecho tiene un comportamiento más medial, pues más entre el tercio medio y medial del segmento P1, y que se relacionan entonces con la irrigación de la eh, parte posterior del tálamo y la parte anterior del tálamo. Entonces ya eso nos habla de las implicaciones importantes de la protección de las perforantes en la disección quirúrgica, por la consecuencia pues de importante a nivel de disautonomía, de alteraciones motoras que esto puede tener. En la anatomía normal, en el 50%, según la epidemiología de Rotten, entonces vamos a tener dos comunicantes posteriores que son más delgadas, P1, donde se comunican, y habitualmente vamos a tener las talamoperforadas posteriores con una proyección superior y un poco posterior de la basilar, y una comunicación, como les decía ahora, que pertenece más al tercio medio, eh, y medio y no tanto al lateral, de este punto. Pueden haber otras variaciones. Se puede tener entonces una P1 hipoplásica en el concepto de una anatomía fetal, o simplemente tener comunicante posterior hipoplásica, que en mucha literatura se describe como prescindible, pero vamos a ver qué tan prescindible puede ser y bajo qué condiciones, y pues por qué sería prescindible en el momento de la disección. Y podemos tener un comportamiento además simétrico entonces de las talamoperforantes, o asimétrico, y en ocasiones podemos tener entonces simplemente una salida de una arteria principal de donde salen varias perforantes, y es la arteria conocida como la arteria de Percheron. Eh, como hablábamos en anatomía, los, los aneurismas que pertenecen entonces al sistema basilar ocupan el 10 al 15%, pero particularmente este ocupa entre el 63 y el 70%. Entonces, de las ubicaciones es en el que más nos vamos a enfocar hoy. Y digamos que se han identificado un artículo de la revista Nature del 2021, donde hay unas variables morfológicas que se han encontrado en los aneurismas del tipo de la basilar que se han roto, que tienen digamos, una validez estática importante. El más importante, digamos, con el OR más importante, casi de 7, es la presencia de un LED, ¿cierto? O el definitivamente muy importante, un aspect ratio superior a 1.6, pues que es esa tasa pues entre el ancho a nivel del domo y el ancho a nivel del cuello. Y del mismo modo, la forma irregular entonces del aneurisma tiene una relación, el ángulo de flujo pobremente pues está relacionado, entre más abierto sea el ángulo de flujo, pues más posibilidad de ruptura vamos a tener, por, digamos, la libertad que tiene el vector para ir horadando y generando un crecimiento y una proyección de ese domo. Y la proyección posterior, curiosamente, aunque no tenemos una P pues estadística, aparecía aquí como un factor protector para tener un episodio de sangrado. Entonces acá, esquema ilustrativo del rótulo, tenemos la presencia de ese aneurisma de la basilar, tenemos esa ubicación a nivel de la cisterna peduncular, y luego más adelante vamos a ver las proyecciones, pero digamos que esta es una imagen muy importante porque ya nos está hablando de la relación del cuello pues, con la bifurcación y con la salida de las talamoperforantes posteriores. Estamos hablando entonces también de la relación del cuello pues, con la salida de esas P1.
Y en este corte que ya les había mostrado ahorita, digamos que este es un intento mío con autoformas de demostrar entonces la visión ideal o el punto de ángulo de visión que, digamos, vamos a obtener con los dos abordajes propuestos que vamos a describir hoy. Uno de ellos entonces es el subtemporal, que es una visión absolutamente directa, perpendicular, si se quiere, en ángulo respecto al tip de la basilar, y otro de ellos es entonces el abordaje orbitocigomático, que tiene una orientación de anterior hacia posterior y de lateral hacia medial. Más adelante vamos a ver esa descripción. Y pues lo importante de esto y estos circulitos están relacionados es aquí respecto a la clinoides y respecto a las limitaciones que a veces pueden haber relacionadas con el nivel de la bifurcación que puede ser supra o infraclinoideo o estar en la mitad y que en una abordaje presentar una dificultad para apreciar el tipo adecuado y de la que nos puede ayudar entonces un abordaje subtemporal que digamos nos ahorra un poco este estorbo en el ángulo de la clinoides, aunque naturalmente estamos hablando de un abordaje a este nivel y subtemporal, pues tenemos que pensar bien en la aplicación del apex petroso que nos puede estorbar para esto. Aquí de pronto, también con la ilustración anterior, teníamos los ángulos entonces de apreciación que nos puede proporcionar un abordaje orbitocigomático, ¿cierto? En líneas puntadas, porque el abordaje se hace a través de Silvio para acceder entonces a la sistema pues, interpeduncular. Ya vamos a ver por qué medios. Y acá pues también en este corte axial tenemos entonces el subtemporal y entonces y tiene unas relaciones importantes a evaluar con el tercer par y también con el troclear, además del trigémino, que nos van a dar unas referencias anatómicas para llegar lateralmente a ese tip de la basilar. Hablando entonces del abordaje entonces órbito-cigomático a través del terional, entonces es muy importante refrescar los conceptos de los triángulos, del triángulo óptico carotídeo, del triángulo supracarotídeo y del triángulo carotídeo temporal, que nos proveen de distintos ángulos para llegar en esta dirección y tratar de superar la oclusión del domo, de la visión del domo que nos genera el segundo par y el componente supraclinoideo de la carótida. Es así entonces como tenemos, digamos, un abordaje desde el triángulo supracarotídeo que puede ser limitado por la presencia de las perforantes que se dan al sistema gangliobasal, por lo que digamos que no es susceptible de mucha manipulación y pues nos puede dar, digamos, una apreciación más clara de los domos si no tienen una proyección absolutamente superior, pero nos implica una tracción hacia abajo o una dependencia de que el segmento supraclinoideo sea corto y que tengamos un triángulo amplio. Y tenemos entonces un triángulo carotídeo oculomotor que nos puede facilitar una visión más amplia porque podemos tener una retracción hacia superior de esa porción clinoidea y nos puede ayudar a identificar el tope de la basilar dependiendo de la ubicación, especialmente como la vemos acá respecto a la clinoides. Podemos muchas veces no ver el domo y tener que verlo desde el ángulo desde el triángulo supracarotídeo y luego otra vez tratar de buscar desde el cuello y tener una proyección desde caudal hasta craneal.
pero en general es el triángulo que vamos a tener más amplio porque tenemos la posibilidad de tener esta retracción y de tener la retracción del temporal, además de un ángulo de entrada que nos puede proporcionar, digamos, una visión más frontal y una identificación entonces de las P1 y de las serie de losas ipsilaterales, pero también un control contralateral y del mismo modo del tercer par. Entonces digamos que esas son las ventajas que podemos tener con el uso de este triángulo. Por supuesto entonces que hay unas limitaciones según la proyección y muchas veces lo que vamos a poder apreciar mejor, como les digo, es el cuello más que el domo, pero digamos que lo importante y lo esencial es que también logremos tener un control proximal para poder entonces poder disecar las talamoperforantes y poder tener una movilidad del domo y saber en los puntos ciegos que no vayamos a tener ningún compromiso cuando vayamos a clipar. También podemos tener entonces un aneurisma de proyección anterior, pero digamos pues que esencialmente no cambia el hecho de que dependemos en este abordaje de especialmente del triángulo carotidio oculomotor y pues digamos si la estadística o la suerte lo posibilita, uno muchas veces puede ayudarse para tener un control, una visión del domo, si uno tiene una buena visión por la implantación baja entonces del segmento clinoideo o porque sencillamente la distribución de las perforantes nos permite verlo sin generar una agresión importante al tejido. El paso a paso, entonces, clásico del órbito cigomático, como lo establece Lawton, entonces nos habla de un abordaje, ya lo dijimos, órbito cigomático, donde debemos identificar entonces y separar y disecar entonces el valle de Silvio. El objetivo inicial es liberar todas las caras del lóbulo temporal, ¿cierto? Entonces comenzamos con Silvio, seguimos con las venas polares, la relación de comunicantes y de granulaciones con la dura, si es necesario, el sacrificio del seno esfenoparietal para que podamos tener una retracción del componente entonces temporal, idealmente hacia lateral y hacia posterior, que nos posibilite, aquí no tenemos el triángulo, pero tenemos la ubicación que nos posibilite una retracción óptima de ese triángulo para que tengamos muy buena visión. Del mismo modo, para garantizar una separación medial, el seguimiento entonces de la coroidea y la disección de la coroidea es muy importante para garantizar entonces esa separación medial del temporal, y porque seguir la coroidea hacia atrás nos va a llevar en relación a la cisterna crural. Además, y vamos a tener una ubicación entonces del segmento P2. Esto es esencial porque el seguimiento tanto de la comunicante posterior como del segmento P2 es lo que nos va a llevar hacia un nivel medial y proximal a la bifurcación de la basilar. Es muy importante además de sacar un poco P2 hacia lateral para hacer una disección del par oculomotor por la relación que hemos dicho que hay con la membrana del iliquis, la cual tenemos que acceder idealmente posterior entonces al proceso clinoideo posterior para poder tener acceso a la cisterna interpeduncular, donde tenemos entonces idealmente vamos a buscar el aneurisma. Del mismo modo, es esencial entonces la identificación del tercer par para no confundirnos y tener la identificación hacia craneal de los segmentos de la posterior, de la cerebral posterior y del segmento proximal de la cerebelosa superior. También se debe buscar entonces una disección
eh, para tener un control proximal del segmento basilar antes de la bifurcación. Estas imágenes como ayuda entonces para que estemos en el marco del ángulo que estamos viendo acá. Esto entonces señalado como vía de acceso ya comienza a presentarnos la dificultad que nos puede representar el proceso clinoideo posterior en relación con la altura de la bifurcación para poder identificar adecuadamente ya sea el cuello o el domo o tener un control posterior, por lo que muchas veces eso puede implicar un fresado para poder tener una mejor visión. Del mismo modo, entonces, además de uno tener, digamos, unas oclusiones visuales por el segundo par, por el segmento clinoideo, la comunicante posterior también puede puede generar una oclusión, y hay literatura que dice que si está hipoclásica, pues uno podría prescindir de ella y ligarla. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también tenemos entonces unas talamoperforantes anteriores y que eso se va a poder hacer en función de no poder sacrificarlas, y va a depender mucho entonces sobre si la ubicación va a ser anterior o posterior este tipo de de descarte pues, de la comunicante. Aquí en este esquema entonces tenemos me van a disculpar 2 minuticos que hay una construcción por acá haciendo un ruido que me desconcentra un poco. Regreso, entonces en los abordajes clásicos casi siempre vamos a entrar desde el lado derecho, porque vamos a hacer una retracción cortical, porque estamos buscando idealmente entrar por un punto no dominante, digamos que solo en ocasiones de un déficit establecido izquierdo entraríamos por ese lado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues acá tenemos el abordaje y la visión desde un ángulo derecho y el punto ciego contralateral, que es muy importante, que nos habla de lo importante que es disecar el domo, idealmente con un control proximal y tener un control del cuello, porque como habíamos hablado, a este nivel no las vemos, pero a este nivel podemos tener entonces talamoperforantes posteriores. Y estos puntos ciegos pueden cambiar en función de la proyección del domo del aneurisma. Entonces, un aneurisma que tiene una proyección superior nos puede dificultar la identificación de P1 y de las cerebelosas, además de las perforantes, del mismo modo que lo hace uno de proyección anterior, o el de proyección posterior nos puede limitar entonces, como vemos acá, pues la salida de las perforantes que son posteriores al cuello del aneurisma. Del mismo modo, entonces aquí podemos ver en la visión del ángulo desde el abordaje órbito-cigomático los puntos ciegos que podemos tener entonces por una proyección muy superior de la basilar, o los puntos ciegos que podemos tener por una proyección muy inferior o muy clinoides, ¿cierto? Que son principalmente el cuello. Esto simplemente es, pues en aras de tiempo, mencionar que hay otros abordajes descritos y podemos tener entonces un abordaje extradural transcavernoso, que pues finalmente va a tener un componente intradural, pero que implica en el abordaje pues también órbito-cigomático, entonces el fresado entonces del ala esfenoidal, de la clinoides anterior, de la posterior, y el abordaje entonces del seno cavernoso, para acceder también con una proyección muy parecida, ¿cierto? Entre anterior, que nos da una visión anterior y lateral a la bifurcación de la basilar,
clipaje propuesto entonces es posterior al control proximal y tratando de seguir, en el caso de los domos con proyección superior, tratando de seguir entonces el hombro, por así decirlo, de la proyección de P1, teniendo muy claro, obviamente, entonces en el aspecto posterior del clip que estamos respetando las perforantes. Y del mismo modo es en el domo entonces de proyección anterior, pues va a causarnos también un poco más de dificultad ver el otro lado del clip, pero digamos que una vez ya hace el control proximal y se tiene la disección y se clipa ese domo, se puede hacer una manipulación para apreciar ese componente entonces posterior del punto ciego que estamos teniendo acá. Cuando tenemos ese domo de proyección posterior donde tenemos la dificultad pues, de este punto ciego, se utiliza idealmente entonces un clip fenestrado para respetar esa salida de la P1 ipsilateral al punto donde estamos clipando. En el abordaje subtemporal vamos a ver literatura que habla de que está indicado en proyecciones supraclinoideas, especialmente se ha visto entonces en las infraclinoideas por el esquema que les mostré ahorita, lateral, donde uno puede tener, digamos, un acceso más fácil sin tener que prescindir de esa clinoides posterior. Es un abordaje que es, es el mismo abordaje de Drake que se comenzó a ser popular en los 60s. Realmente no fue Drake el primero que lo utilizó para el vacilar, pero digamos que fue el que hizo más series. Era un abordaje que inicialmente se había hecho, era para control de patologías del trigémino. Tiene, digamos, varias opciones de incisión, pero entonces y también varias opciones de posicionamiento. Hay quienes ponen el paciente en un decúbito lateral, en este caso entonces lo vemos en decúbito dorsal, con lo que más logremos entonces de flexión, porque la entrada y el ángulo, como vemos acá, es perpendicular respecto al sistema basilar. Podemos tener entonces esta incisión o la U invertida, partiendo del hecho de que necesitamos identificar la raíz del zigoma como un marcador importante, y en algunas escuelas también se ofrece, del piso de la fosa media, del que necesitamos una visión muy completa, porque esto implica una retracción del temporal, ¿cierto? Para abrir ese espacio y tener, digamos, una separación y una visión clara de las referencias óseas que más adelante vamos a ver del borde tentorial. Entonces, en este esquema aquí tenemos entonces la retracción hacia craneal del temporal. Vemos el borde tentorial que en este caso ya se seccionó y cuya indicación de sección va en relación a la identificación visual del tercer par, que coincide anatómicamente casi siempre con la entrada entonces del troclear. A este nivel, la apertura entonces del tentorio en teoría nos permite tener una apreciación del segmento P2 de la posterior para poder hacer un seguimiento hacia proximal e identificar el tip de la basilar. El uncus, además, entonces nos puede servir como referencia anatómica para el tercer par, porque recordemos, de la mano de la disección del tercer par, entonces tenemos la disección del iliquis que nos permite el acceso entonces a la interpeduncular. La coagulación, aquí vemos la coagulación y el corte del tentorio, que además nos ayuda a exponer entonces el cuarto par, que sabemos va en relación con el tentorio. Lo que les decía, históricamente esto comenzó para patologías del trigémino, entonces aquí está la exposición entonces del quinto par en su entrada al Kaun de Meckel, y podemos ver entonces también el fresado petroso, que nos va a disminuir entonces el punto ciego que la prominencia nos puede generar
para la apreciación a nivel lateral de la pica. Aquí podemos ver entonces ya expuesto el tallo cerebral y la visión que podemos tener entonces a este nivel de ángulo perpendicular es entonces un control del tercer par. Inclusive aquí tenemos el contralateral y entre estos dos entonces ya podemos apreciar la basilar desde una visión lateral. Las recomendaciones entonces, digamos que son las recomendaciones que tienen sentido muy lógico para la mayoría de los clipajes del aneurisma, y son las recomendaciones de Lawton es que una vez uno ya ha hecho este abordaje, pues debe tener esa lista de chequeo donde tenga la certeza obvia de que tiene un aneurisma ocluido, de que la arteria madre está respetada, está previa pues al aneurisma, de que las ramas eferentes que están asociadas al aneurisma, en este caso estamos hablando de las P1 y también estamos hablando de las cerebelosas superiores que tienen una relación anatómica estrecha, estén respetadas, que hayamos identificado las perforantes, sobre todo en relación a esos puntos ciegos donde uno clipa y que dependen mucho de la proyección anterior, posterior o superior del aneurisma, que tengamos las arterias adyacentes que no necesariamente pertenecen al sistema identificadas como la comunicante posterior. En este caso es muy importante que no tengamos un remanente en el cuello y que tengamos obviamente los puntos ciegos limpios. Digamos que en estos últimos 20 años, desde estos estudios que hablamos, las series han disminuido los estudios o de casos de cierre de clipaje de aneurismas del tip de la vascular, de la basilar, se han reducido, pero las recomendaciones pues siguen siendo particularmente el cuello ancho, especialmente mayor a 4 milímetros por la relación que puede tener con las talamoperforantes, el tamaño pequeño que hace que la anatomía no sea amena por el alto flujo a poner un coil, y todo eso sobre unas verdades que de todos modos siguen siendo claras, y es que la reintervención, la obliteración, esas tasas favorecen el abordaje microquirúrgico, y en las bifurcaciones altas y bajas la definición del abordaje, pues particularmente, por ejemplo, Lawton dice que tanto para la alta como la baja recomienda el abordaje subtemporal, pero es un asunto también de proyección y de ángulo, ¿cierto? Si se quiere, si hay una bifurcación alta, pues digamos que el mayor beneficio es que el ángulo de separación de las P2, digamos que es un poco menos cerrado y el abordaje se puede hacer subtemporal, pero ahí debe haber una claridad, y es que el ángulo de la identificación debe ir desde basal hasta craneal, como no sucede en el caso de la visión perpendicular directa cuando está al lado de la clinoide de la bifurcación, o de una visión desde craneal hasta basal cuando uno tiene esa ubicación. Entonces la ubicación baja, pero también depende mucho de la curva del neurocirujano, dicho sea de paso, es cada vez más baja, y de pronto por eso era el interés de traer y demostrar esta anatomía quirúrgica, pues coloquialmente voy a decir que es bonita, coloquialmente voy a decir que no podemos olvidar que sigue habiendo contextos en el que son necesarias, y que son contextos donde precisamente el aneurisma es más complicado y por lo tanto más sometido a morbilidad. Así que digamos que cada ocasión es de oro cuando haya una opción para un abordaje microquirúrgico de la bifurcación de la basilar, para que, digamos, por el auge endovascular de esta patología. Muchísimas gracias por su atención. Atento a observaciones o recomendaciones. Gracias, Julián. Estamos cortos de tiempo, pero yo le pregunto a Pacho si hay algún centro en el mundo que todavía
aneurismas de la basilar, pues en forma rutinaria. Nachito, hay varios que sí operan eso, esos aneurismas de manera sistemática. Hay gente muy experta en estos aneurismas. El Barru todavía se operan. El doctor Ali Krish también es otro que de rutina opera aneurismas de basilar. Abordaje pretemporal transcavernoso es lo que más usan. Yo qué te digo, me parece como me decís que en las evidencias que mostraste, pues no hay como una tendencia de que la terapia endovascular sea muy superior a la cirugía. Entonces se me hizo raro que mostraras esas evidencias y a pesar de eso se hiciera más terapia endovascular. ¿Es así o me equivoco? ¿Cuál es tu percepción después de analizar como los datos? Sí, profe, lo que pasa es que el mayor problema es que esos 3 estudios que mencioné hablan de una diferencia en bimortalidad. Entonces, digamos que, y sobre todo en mortalidad, esa diferencia fue la que enfocó y la que desplazó la otra evidencia, pues cuando estamos hablando de la tasa de resangrado, de reintervención, de maloclusión, ¿cierto? Entonces, históricamente se le dio más prelación a esa diferencia que sí hay que aceptarlo, es estadísticamente, digamos, superior en cuanto a mortalidad para microcirugía. Entonces, es eso lo que pasa. La discusión, porque no podemos pelear con los resultados de mortalidad de 3 estudios prospectivos con esos números tan buenos. La discusión es al punto al que voy, que digamos que no hubo un análisis estratificado de esta parte posterior, ¿cierto? De la patología posterior y de la angioarquitectura, en cuanto a la proyección, en cuanto al cuello, en cuanto a la ubicación respecto a la clinoides. Y eso sí puede hacer diferencias a la hora del resultado en una cirugía. Entonces, lo que yo creo es que sí, hay mayor mortalidad, también hay una verdad, es que hay mejor oclusión, ¿cierto? Y menos resangrado, pero yo creo que sí falta profundizar de acuerdo a la ubicación, a la proyección del aneurisma, para tener una certeza sobre las reales indicaciones y beneficios del manejo endovascular versus el microquirúrgico. Nachito, va a completar la respuesta. En Sudamérica también hay gente que hace esto de manera rutinaria. El doctor Borba en Brasil, Fede Chada también en Brasil, Campero en Argentina opera también aneurismas de la basilar de manera frecuente. Y en Chile también el doctor Mura hace algunos casos. Yo la verdad no tengo experiencia, vos yo sé que te tocó algunos aneurismas de basilar. Contanos cuál es tu experiencia. Pues ve, nosotros operábamos todos los aneurismas de la basilar, pero como el edema cerebral era tan severo inicialmente, realmente se hacía una selección natural, porque se operaban a los 10 días después del sangrado, cuando ya no hubiera edema. Es una cirugía muy bonita, pero pues con una alta tasa de complicaciones. Pero como uno ya operaba al paciente sin edema y y sin tanto sangrado, entonces era relativamente sencillo. Operar un aneurisma de estos en agudo es terrible, pues por lo general les iba mal a los pacientes.